¿qué sucede cuando morimos? Todos nos hemos hecho esa pregunta en algún momento. ¿Acaso nuestra alma sigue viviendo? ¿Vamos al cielo o al infierno, o simplemente dejamos de existir? Estas preguntas son parte de la vida de muchas personas. Es interesante saber que una investigación en Estados Unidos mostró que el 80% de las personas creen que hay algo después de la muerte. Esto representa a una gran cantidad de personas. Algunos creen que el alma va a un lugar llamado purgatorio antes de ir al cielo. Otros piensan que renacemos en otro cuerpo, y hay quienes creen que simplemente dormiremos hasta que Jesús regrese. Como puedes ver, existen muchas ideas diferentes sobre lo que sucede después de morir. Pero, ¿y si te dijera que la Biblia tiene respuestas para estas preguntas? En el vídeo de hoy, te contaré 5 cosas sobre la muerte que podrían sorprenderte. Son datos que provienen directamente de la Biblia y que pueden cambiar la forma en que piensas sobre este tema. Pero antes de empezar el vídeo, me gustaría pedirles que se suscriban al canal y le den un like al vídeo. Esto es muy importante para nuestro crecimiento y nos ayudará a traer más vídeos como este para ustedes. La primera cosa que debemos entender es que, según la Biblia, la muerte no es el fin, sino solo una transición. Esto puede parecer difícil de creer al principio, especialmente en un mundo donde la muerte se ve frecuentemente como el final de la existencia. Sin embargo, la palabra de Dios nos ofrece una perspectiva completamente diferente y llena de esperanza. En Eclesiastés 12:7 leemos, «Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». Este pasaje nos da una pista importante sobre lo que sucede cuando morimos. Sugiere que hay una separación entre el cuerpo físico y el espíritu, y que cada uno tiene un destino diferente. El cuerpo, hecho del polvo de la tierra, regresa al polvo, pero el espíritu, esa esencia invisible que nos da vida y conciencia, vuelve a Dios, como devolviendo algo que nos fue prestado por un tiempo. Fascinante, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente ese espíritu que regresa a Dios? Para entenderlo mejor, necesitamos retroceder en el tiempo hasta el momento de la creación. En Génesis 2:7 vemos que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narinas aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ese aliento de vida es lo que llamamos espíritu. Es la chispa divina que nos convierte en seres vivos, conscientes y capaces de relacionarnos con Dios. Cuando morimos, este proceso se invierte. El cuerpo regresa a la tierra, pero el espíritu, esa parte esencial de quienes somos, vuelve al Creador. Ahora te estarás preguntando, ¿qué pasa después con ese espíritu que vuelve a Dios? Bueno, aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes. La Biblia nos da algunas pistas sobre esto y son simplemente increíbles. En 2 Corintios 5:8, el apóstol Pablo nos dice algo sorprendente. Él prefiere estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Esta declaración es profunda y llena de significado. Sugiere que para quienes creen en Jesús, hay una continuidad inmediata de la conciencia después de la muerte. Es increíble pensar que podríamos estar en la presencia de Dios inmediatamente después de dejar esta vida. Esto brinda mucha esperanza y consuelo. Significa que la muerte para el cristiano no es un salto al vacío o una inmersión en lo desconocido, sino más bien una transición a la presencia inmediata de Dios. Imagina que en el momento en que cerramos los ojos en esta vida, los abrimos en la presencia del Creador del universo. Es una perspectiva que cambia completamente la forma en que vemos la muerte. Deja de ser algo temible para convertirse en una puerta hacia una realidad mucho más gloriosa. Claro, esto no significa que no sentiremos tristeza por la pérdida de seres queridos o que la muerte pierde toda su seriedad. La Biblia reconoce que la muerte es un enemigo, el último enemigo a vencer, 1 Corintios 3:26, pero para aquellos que están en Cristo, ha perdido su poder de causar miedo y desesperación. Pero espera, ¿acaso Jesús nos dio una visión de lo que sucede después de la muerte? En la famosa parábola del rico y Lázaro, encontrada en Lucas 16:19-31, esta historia nos ofrece una ventana fascinante al más allá. Vemos que hay una separación inmediata entre los justos y los injustos después de la muerte. Lázaro, el hombre pobre y justo, es llevado al seno de Abraham, un lugar de confort y paz. Por otro lado, el hombre rico,
que vivió de manera egoísta e indiferente al sufrimiento de los demás, se encuentra en un lugar de tormento. Es importante notar que esta parábola no debe tomarse literalmente en todos sus detalles. Jesús a menudo usaba historias e imágenes familiares para transmitir verdades espirituales profundas. Sin embargo, esta parábola nos da una idea clara de algunas verdades importantes. Primero, que hay una continuidad de la conciencia después de la muerte. Segundo, que nuestras elecciones en esta vida tienen consecuencias eternas. Y tercero, que hay una separación entre los justos y los injustos en el más allá. Estas verdades se confirman en otras partes de las Escrituras y forman la base de la comprensión cristiana sobre lo que sucede después de la muerte. Nos recuerdan la importancia de vivir nuestra vida terrenal con los ojos puestos en la eternidad, haciendo elecciones que agradan a Dios y benefician a los demás. Una de las preguntas más comunes cuando hablamos sobre lo que sucede después de la muerte es si los muertos pueden comunicarse con los vivos. Es una pregunta natural, ¿verdad? Después de todo, ¿quién no ha deseado hablar una vez más con un ser querido que ya ha partido? Bueno, la respuesta bíblica a esta pregunta es un claro no. En Eclesiastés 9, 5-6 leemos, «Los vivos saben que morirán, pero los muertos nada saben. Para ellos no habrá más recompensa, y ya no se tiene memoria de ellos. Para ellos, el amor, el odio y la envidia ya han perecido, nunca más tendrán parte en nada de lo que sucede bajo el sol». Este pasaje afirma claramente que los muertos ya no participan en los asuntos de este mundo. No pueden comunicarse con nosotros, influir en nuestras vidas o intervenir en nuestros asuntos. Esto puede parecer desalentador al principio, especialmente para aquellos que anhelan un contacto con seres queridos fallecidos. Sin embargo, al examinarlo más profundamente, vemos que esta verdad es en realidad una protección. Imagina si constantemente fuéramos acosados por los muertos. Si los espíritus de los fallecidos pudieran interactuar libremente con el mundo de los vivos, esto podría llevar a toda clase de confusión, miedo e incluso manipulación. La Biblia nos enseña que debemos buscar guía y consuelo en Dios, no en los muertos. En Isaías 8:19 leemos, «Cuando os digan, consultad a los adivinos y a los hechiceros que susurran y murmuran, responded, ¿no consultará un pueblo a su Dios? ¿Consultarán los muertos a favor de los vivos?». Este pasaje deja claro que buscar comunicación con los muertos no es el camino que Dios desea para nosotros. En cambio, somos llamados a confiar en Él y buscar su guía para nuestras vidas. Pero no te pongas triste. Aunque no podamos comunicarnos con los muertos, tenemos algo mucho mejor, la promesa de la resurrección. Esta es una de las verdades más gloriosas y reconfortantes de toda la Biblia. En 1 Tesalonicenses 4, 13-18, el apóstol Pablo nos ofrece una visión increíble de lo que sucederá cuando Jesús regrese. Él dice, «Hermanos, no queremos que sean ignorantes acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, creemos también que Dios traerá con Jesús a aquellos que durmieron en Él». Les decimos esto por la palabra del Señor. Nosotros, los que estemos vivos y quedemos hasta la venida del Señor, ciertamente no adelantaremos a los que ya han muerto. Pues, con una orden dada por la voz del arcángel y al sonido de la trompeta de Dios, el propio Señor descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. ¡Qué promesa maravillosa! Pablo nos dice que, un día, cuando Jesús regrese, todos los que hayan muerto en la fe en Cristo resucitarán, y no solo eso, sino que aquellos que estén vivos en ese momento también serán transformados y se unirán a ellos para encontrarse con el Señor. Imaginen el momento glorioso que será. Todos los que han muerto en la fe en Cristo a lo largo de la historia resucitando y reuniéndose con los que aún están vivos, familias separadas por la muerte volviendo a encontrarse, amigos perdidos hace mucho tiempo abrazándose nuevamente. Es una escena que supera nuestra imaginación. Y lo más increíble es que no seremos solo espíritus flotando por ahí. La Biblia enseña que tendremos cuerpos resucitados y glorificados, semejantes al cuerpo resucitado de Jesús. En 1 Corintios 15, 42-44, Pablo describe, «Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción.
Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Este pasaje es fascinante porque nos da una idea de cómo serán nuestros cuerpos resucitados. Pablo usa la analogía de una semilla que se siembra. La semilla en sí no se parece en nada a la planta que eventualmente crecerá de ella. De la misma manera, nuestros cuerpos resucitados serán drásticamente diferentes de nuestros cuerpos actuales. Serán incorruptibles, lo que significa que no envejecerán, no enfermarán y no morirán. Serán gloriosos, reflejando la gloria de Dios de una manera que nuestros cuerpos actuales no pueden. Serán poderosos, libres de las limitaciones y debilidades que experimentamos ahora, y serán espirituales, perfectamente adaptados para la vida eterna en la presencia de Dios. Esto no significa que seremos espíritus sin cuerpo, sino que tendremos cuerpos perfectamente adecuados para la vida espiritual eterna. Piensa en cómo Jesús se apareció a los discípulos después de su resurrección. Podía comer, beber y ser tocado, pero también podía aparecer y desaparecer a voluntad y pasar a través de puertas cerradas. Este es el tipo de cuerpo que tendremos en la resurrección. Antes de continuar, quiero pedirte un favor especial. Por favor, haz clic en el botón de me gusta de este vídeo. Y también deja un comentario abajo contándonos tu experiencia sobre este tema. Ahora, hablemos un poco sobre el concepto del sueño de la muerte, que aparece en varias partes de la Biblia. Es un tema que a menudo causa confusión, pero es importante entenderlo. En Juan 11:14, vemos un ejemplo de este concepto. Jesús se refiere a la muerte de Lázaro como un sueño. Nuestro amigo Lázaro ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos no entendieron inicialmente, pensando que Jesús hablaba de un sueño literal. Entonces Jesús explicó claramente: Lázaro ha muerto. Esta metáfora del sueño para la muerte se usa varias veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo se refiere a los muertos como los que duermen. En Hechos 7:60, leemos que Esteban, el primer mártir cristiano, se durmió al ser apedreado hasta la muerte. ¿Por qué será que la Biblia usa este lenguaje? Bueno, así como el sueño es un estado temporal del cual esperamos despertar, la muerte para el cristiano es vista como un estado temporal del cual seremos despertados en la resurrección. Es una metáfora hermosa que enfatiza la naturaleza temporal de la muerte para aquellos que están en Cristo. Así como no tememos dormir por la noche porque sabemos que despertaremos por la mañana, los cristianos no deben temer a la muerte porque saben que un día despertarán en la resurrección. Es una imagen que brinda consuelo y esperanza, recordándonos que la muerte no tiene la última palabra. Sin embargo, es importante entender que esta metáfora del sueño no significa que el alma queda inconsciente o dormida después de la muerte. Como vimos antes, la Biblia sugiere una continuidad de la conciencia después de la muerte, con el espíritu de los creyentes estando en la presencia de Dios. El sueño se refiere al cuerpo que aguarda la resurrección, mientras que el espíritu está consciente y activo en la presencia del Señor. Esta comprensión nos ayuda a equilibrar los diferentes pasajes bíblicos sobre el estado de los muertos, mostrando que no hay contradicción entre la idea del sueño de la muerte y la conciencia inmediata en la presencia de Dios después de la muerte. Hablando de estar en la presencia de Dios, ¿alguna vez se han detenido a pensar cómo será eso? La Biblia nos da algunas pistas increíbles sobre lo que nos espera en la eternidad, y son simplemente maravillosas. En Apocalipsis 21 y 22, tenemos una descripción fascinante de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial donde Dios habitará con su pueblo. Se describe como un lugar de belleza incomparable, con calles de oro puro, transparente como vidrio, y un río de agua de vida, claro como cristal. Las puertas de la ciudad están hechas de perlas enormes y sus fundamentos están adornados con todo tipo de piedras preciosas. La ciudad no necesita sol ni luna porque la gloria de Dios la ilumina. Imaginen qué lugar tan increíble debe ser. Pero lo más extraordinario no son las características físicas de este lugar, por asombrosas que sean. Lo que realmente hace especial a este lugar es lo que sucede allí. Apocalipsis 21, 3-4 dice: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos.
y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Pueden imaginar un lugar así? Un lugar donde todo sufrimiento, toda dolor, toda tristeza simplemente dejan de existir, donde no hay más despedidas dolorosas, ni corazones rotos, ni lágrimas de angustia. Un lugar donde podemos disfrutar de la presencia directa de Dios sin ninguna barrera entre nosotros y Él. Es difícil para nuestras mentes limitadas comprender plenamente cómo será esta realidad, pero sabemos que será algo más allá de todo lo que hemos experimentado o imaginado. Y hay más. En 1 Corintios 2, 9, Pablo cita a Isaías diciendo: «Ojo no vio, ni oído oyó, ni mente de hombre subió lo que Dios ha preparado para los que le aman». Este pasaje es fascinante porque nos dice que, por maravillosa que sea nuestra imaginación sobre estar en la presencia de Dios, la realidad será aún más increíble. Esto significa que todas las descripciones bíblicas del cielo, por gloriosas que sean, son solo una pálida sombra de la realidad que nos espera. Es como si Dios nos estuviera diciendo: ¿creen que esto es bueno? Espérenme a que vean lo que realmente he preparado para ustedes. Esto nos llena de una expectativa increíble, ¿verdad? Saber que, no importa cuán maravillosa sea nuestra imaginación sobre la eternidad con Dios, la realidad superará todas nuestras expectativas. Esta promesa nos da la fuerza para enfrentar las dificultades de la vida, sabiendo que son temporales y que algo infinitamente mejor nos espera. Como dice Pablo en Romanos 8 y 18, considero que los sufrimientos actuales no son comparables con la gloria que en nosotros será revelada. Esta perspectiva eterna cambia por completo la forma en que vemos nuestra vida aquí y ahora, recordándonos que somos peregrinos en este mundo, caminando hacia un hogar eterno que supera todo lo que conocemos o imaginamos. Pero, ¿qué pasa con aquellos que rechazan a Dios? La Biblia también aborda este tema con seriedad, y es importante tratarlo con cuidado y compasión. En Apocalipsis 20, 11-15, leemos sobre el juicio final, donde todos serán juzgados según sus obras. El texto dice: «Vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, y no se encontró lugar para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono, y se abrieron libros. Otro libro fue abierto, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, de acuerdo con lo que estaba registrado en los libros. Entonces la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y si el nombre de alguien no fue encontrado en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego». Este pasaje nos presenta una escena solemne de juicio donde todos los seres humanos que han vivido comparecen ante Dios. Los libros mencionados probablemente representan un registro de todas las acciones, palabras y pensamientos de cada persona. El libro de la vida, por otro lado, contiene los nombres de aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios a través de la fe en Jesús. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida enfrentan lo que la Biblia llama la segunda muerte, descrita como el lago de fuego. Esta imagen del lago de fuego se usa en la Biblia para representar la separación eterna de Dios, que es la fuente de toda vida, amor y bondad. Es un destino terrible que la Biblia describe en términos de sufrimiento y angustia eternos. Es importante entender que Dios no desea esto para nadie. En 2 Pedro 3, 9 leemos que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Dios ama profundamente a cada ser humano y desea que todos sean salvos. Por eso Jesús vino al mundo y murió por nosotros, abriendo el camino para que todos puedan tener vida eterna. Como dice Juan 3, 16-17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Este pasaje nos muestra el corazón de Dios hacia la humanidad. No quiere condenar a nadie, sino salvar a todos. Sin embargo, Dios también respeta nuestra libertad de elección. No obliga a nadie a aceptarlo o amarlo. Aquellos que persistentemente rechazan su amor y eligen vivir separados de él, eventualmente recibirán lo que eligieron, una eternidad separada de Dios.
Como el famoso autor cristiano C.S. Lewis dijo una vez, al final habrá solo dos tipos de personas: aquellas que dicen a Dios hágase tu voluntad y aquellas a quienes Dios dice tristemente hágase tu voluntad. El infierno, en este sentido, sería obtener exactamente lo que se eligió: una vida sin Dios. Por eso, el mensaje del Evangelio es tan urgente e importante. Ofrece a todos la oportunidad de elegir la vida, el amor y la eternidad con Dios. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿cómo podemos estar seguros de que estaremos con Dios después de la muerte? ¿Cómo podemos garantizar que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida? La respuesta es simple pero profunda. En Juan 3:16, que ya mencionamos, Jesús dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La clave está en creer en Jesús. Pero, ¿qué significa realmente creer en Jesús? No es solo un asentimiento intelectual a la existencia histórica de Jesús o a la verdad de sus enseñanzas, es mucho más que eso. Creer en Jesús en el sentido bíblico significa confiar plenamente en Él para nuestra salvación. Es reconocer que somos pecadores incapaces de salvarnos por nuestros propios esfuerzos o buenas obras, y entender que Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, murió en nuestro lugar, pagando la penalidad por nuestros pecados. Es aceptar ese sacrificio como suficiente para nuestra salvación, confiando solo en Él y no en nuestras propias obras o méritos. Además, creer en Jesús implica una entrega completa de nuestra vida a Él, confiando no solo en Él como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor, permitiendo que transforme nuestra vida de adentro hacia afuera. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando realmente creemos en Jesús, nuestra vida cambia. Comenzamos a vivir no más para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros y resucitó. Romanos 10:9-10 lo explica claramente. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Este pasaje muestra que la salvación involucra tanto una creencia interna como una confesión externa. Con el corazón creemos en la verdad del Evangelio, que Jesús es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados y resucitó, venciendo la muerte. Con la boca confesamos públicamente nuestra fe, declarando que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Esta confesión no es solo una declaración verbal, sino un compromiso de vivir bajo la autoridad de Jesús, siguiendo sus enseñanzas y buscando hacer su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Es importante notar que esta salvación es un don gratuito de Dios, no algo que podamos ganar o merecer. Como dice Pablo en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que, no importa cuál haya sido nuestra vida pasada o cuán inadecuados nos sintamos, la gracia de Dios es suficiente para salvarnos si ponemos nuestra fe en Jesús. No son nuestras buenas obras las que nos salvan, sino la obra completa de Cristo en la cruz. Nuestras buenas obras son el resultado de nuestra salvación, no la causa de ella. Ahora, puedes estar preguntándote acerca de las personas que vivieron antes de Jesús o aquellas que nunca oyeron hablar de Él. ¿Cómo pueden ser salvas? Esta es una pregunta importante y compleja que ha sido planteada a lo largo de los siglos. La Biblia no nos da una respuesta detallada para todos los escenarios posibles, pero nos ofrece algunos principios importantes. Primero, debemos recordar que Dios es justo y misericordioso. Como dijo Abraham en Génesis 6:25, ¿no hará justicia el juez de toda la tierra? Podemos confiar en que Dios juzgará a cada persona con perfecta justicia y misericordia, teniendo en cuenta todas las circunstancias de su vida. En segundo lugar, la Biblia nos dice que Dios se revela a todas las personas a través de la creación y la conciencia moral. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su naturaleza divina, se han visto claramente, siendo comprendidos por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. Y Romanos 2:14-15 habla sobre los gentiles que, aun sin la ley de Moisés,
muestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Esto sugiere que todas las personas tienen algún conocimiento de Dios y de su ley moral, incluso si no han escuchado el Evangelio explícitamente. En tercer lugar, la Biblia muestra ejemplos de personas que fueron consideradas justas por Dios antes de la venida de Jesús, como Abraham, quien creyó en el Señor y esto le fue contado como justicia. Génesis 15, 6. Esto sugiere que la fe siempre ha sido el medio de salvación, incluso antes de la revelación completa en Jesucristo. Las personas en el Antiguo Testamento eran salvadas mirando hacia adelante hacia el Mesías que vendría, así como nosotros somos salvos mirando hacia atrás hacia Cristo que ya vino. Es importante notar que, ahora que Jesús ha venido y el Evangelio ha sido revelado, somos llamados a compartir esta buena noticia con todo el mundo. Jesús dio la gran comisión a sus discípulos en Mateo 28, 19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta comisión sigue siendo válida para nosotros hoy. Tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio con aquellos que aún no lo han oído, para que todos tengan la oportunidad de conocer a Jesús y poner su fe en Él. Esto no significa que debamos juzgar o condenar a aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Al contrario, debemos estar motivados por el amor y la compasión para llevar el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. Como dice Pablo en Romanos 10, 14-15, ¿cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de paz. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta misión, ya sea yendo personalmente a otras culturas como misioneros, apoyando a quienes van, o compartiendo el Evangelio con nuestros vecinos, compañeros de trabajo y familiares. Cada persona que encontramos es una oportunidad para mostrar el amor de Dios y compartir el mensaje de salvación en Jesucristo. Cuando hacemos esto, no solo estamos cumpliendo un deber, sino participando en la historia más grande de todos los tiempos, la historia de la redención de Dios para la humanidad. Es un privilegio increíble ser parte de este plan divino, ser embajadores de Cristo en este mundo, como nos llama Pablo en 2 Corintios 5 y 20. Cada vez que compartimos el Evangelio, estamos ofreciendo a las personas la oportunidad de encontrar la vida eterna y escapar del juicio venidero. Es literalmente una cuestión de vida o muerte eterna, y no hay misión más importante o urgente que esta. Ahora, volvamos por un momento a la cuestión de la resurrección, porque es un tema tan importante y central para la fe cristiana. La resurrección de Jesús no es solo un evento histórico que ocurrió hace 2000 años, es el fundamento de nuestra esperanza para el futuro. En 1 Corintios 15, 20-23, Pablo explica, «Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego, los que son de Cristo, en su venida». Este pasaje está lleno de significado. Pablo nos dice que la resurrección de Jesús no fue un evento aislado, sino el comienzo de algo nuevo. Así como las primicias son la primera parte de la cosecha que garantiza que el resto de la cosecha vendrá, la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra futura resurrección. Él es el primero de muchos que resucitarán para la vida eterna. Esto significa que la muerte ya no tiene la última palabra en Cristo. La muerte fue derrotada. Aún ocurre, por supuesto, pero ha perdido su poder definitivo sobre nosotros. Como dice Pablo más adelante en el mismo capítulo, en los versos 54-55, cuando, pues, lo corruptible se vista de incorruptibilidad y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, la muerte es absorbida en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esta verdad de la resurrección lo cambia todo, cambia la forma en que vivimos, cómo enfrentamos las dificultades y cómo vemos la muerte, porque sabemos que este mundo no es todo lo que existe. Sabemos que hay una vida más allá de esta, una vida en la que seremos resucitados con cuerpos glorificados para vivir eternamente con Dios.
Esto nos da una perspectiva completamente diferente sobre nuestra existencia actual. No vivimos solo para el aquí y el ahora, sino con los ojos puestos en la eternidad. Como dice Pablo en Colosenses 3, 1-2, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no significa que debamos ignorar nuestra vida terrenal o nuestras responsabilidades aquí. Al contrario, significa que debemos vivir nuestra vida terrenal a la luz de la eternidad. Cada elección que hacemos, cada acción que tomamos, tiene significado eterno. Nuestras vidas aquí en la tierra son una preparación para la eternidad. Es aquí donde formamos nuestro carácter, aprendemos a amar y servir a Dios y a los demás, y nos hacemos más semejantes a Cristo. Y un día, cuando Cristo vuelva, seremos transformados a su imagen perfecta. Como dice Juan en 1 Juan 3, 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Antes de concluir, quiero hacer una invitación especial a ustedes que nos están viendo. Si nunca has entregado tu vida a Jesús o si te has alejado de Él y quieres volver, ¿por qué no hacerlo ahora mismo? No hay mejor momento que el presente para asegurar tu destino eterno. La Biblia nos dice en 2 Corintios 6, 2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No sabemos lo que nos depara el mañana, pero sabemos que Dios nos ofrece salvación hoy. Él está con los brazos abiertos esperando para recibirte en su familia. No importa lo que hayas hecho en el pasado o cuán lejos pienses que estás de Dios, su gracia es suficiente para cubrir todos los pecados. Como dice Isaías 1:18, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana se volverán. Dios está listo para perdonar, limpiar y darte un nuevo comienzo. Todo lo que necesitas hacer es volverte hacia Él con un corazón arrepentido y poner tu fe en Jesucristo. Puedes hacer una oración simple, algo como, Señor Jesús, creo que moriste por mí y resucitaste. Pido perdón por mis pecados y entrego mi vida a ti. A partir de hoy, quiero vivir para ti. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, ten la seguridad de que, según la promesa de Dios, ahora tienes vida eterna. Como Juan escribió en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esta es una decisión que cambiará no solo el resto de tu vida terrenal, sino toda tu eternidad. Es el inicio de una nueva etapa, una etapa de descubrimiento, crecimiento y transformación mientras aprendes a caminar con Dios. No siempre será fácil. De hecho, Jesús nos advirtió que tendríamos tribulaciones en este mundo, pero nunca estarás solo. Dios promete estar contigo siempre, guiándote, fortaleciendo y consolándote en cada paso del camino. Al final de esta jornada terrenal, tendrás la certeza de una eternidad maravillosa en la presencia de Dios. Si has tomado esta decisión hoy o si ya eras seguidor de Cristo pero este estudio renovó tu fe y compromiso, te animo a dar algunos pasos prácticos. Primero, comienza a leer la Biblia regularmente. La palabra de Dios es alimento para nuestra alma, es como Dios nos habla y nos revela su voluntad. Empieza por el Evangelio de Juan, que ofrece una hermosa presentación de quién es Jesús y lo que vino a hacer. Luego, puedes pasar a las cartas del Nuevo Testamento, que nos enseñan cómo vivir como seguidores de Cristo. Segundo, encuentra una iglesia local donde puedas crecer en la fe, tener comunión con otros creyentes y servir a Dios. La vida cristiana no está destinada a ser solitaria, necesitamos unos a otros para crecer y perseverar en la fe. Tercero, comienza a orar regularmente. La oración es simplemente conversar con Dios, compartir tus pensamientos, sentimientos, preocupaciones y alegrías con Él. A medida que desarrollas este hábito, descubrirás que la oración se convierte en una fuente increíble de fortaleza, consuelo y orientación en tu vida. Cuarto, empieza a compartir tu fe con otros. Cuenta a las personas lo que Dios ha hecho en tu vida. No necesitas tener todas las respuestas, simplemente comparte tu experiencia personal con Dios.
Te sorprenderá cuántas personas están abiertas a escuchar sobre tu jornada de fe. Para finalizar, me gustaría dejarte una reflexión. Conocer lo que la Biblia dice sobre lo que sucede después de la muerte no debe causarnos miedo o ansiedad. Por el contrario, debe llenarnos de esperanza y motivarnos a vivir cada día con propósito. En 1 Corintios 15, 54-58, Pablo concluye su enseñanza sobre la resurrección con estas palabras poderosas. Cuando lo corruptible se revista de incorruptibilidad y lo mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido absorbida en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estas palabras nos recuerdan que en Cristo tenemos la victoria final sobre la muerte. El pecado que da poder a la muerte fue derrotado en la cruz, la ley que nos condenaba fue cumplida por Cristo. Ahora podemos vivir en libertad y esperanza, sabiendo que nuestro futuro está seguro en las manos de Dios. Vivamos cada día con esta certeza, sabiendo que nuestra vida tiene un propósito eterno y que un día estaremos en la presencia de Dios, donde no habrá más muerte, ni dolor, ni sufrimiento. Hasta entonces, vivamos de manera que honremos a Dios e impactemos positivamente la vida de las personas a nuestro alrededor. Seamos luz en este mundo, mostrando el amor de Dios a través de nuestras palabras y acciones. Vivamos cada día como si fuera el último, aprovechando cada oportunidad para amar, servir y glorificar a Dios, y hagámoslo con alegría y expectativa, sabiendo que lo mejor está por venir. Como dice Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que esta sea nuestra actitud ante la vida y la muerte. Vivamos plenamente para Cristo ahora, sabiendo que cuando llegue el momento de partir de este mundo, estaremos yendo hacia algo incomparablemente mejor, la presencia eterna de nuestro Señor y Salvador. Espero que este estudio haya sido una bendición para ti, que haya fortalecido tu fe y renovado tu esperanza. Si lo ha sido, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Después de todo, todos necesitamos este mensaje de esperanza, ¿no es cierto? La verdad sobre la vida después de la muerte no es algo que debamos guardar para nosotros mismos, sino una buena noticia que debemos compartir con todos a nuestro alrededor. ¿Quién sabe cuántas vidas pueden ser transformadas, cuántos corazones pueden ser consolados, cuántas almas pueden ser salvadas al compartir estas verdades eternas? Recuerda siempre que cada persona que encuentras es alguien por quien Cristo murió, alguien que Dios ama profundamente y desea traer a su familia eterna. Que seamos instrumentos en las manos de Dios para llevar su luz y su amor a un mundo que necesita tanto de esperanza. Que Dios bendiga ricamente la vida de cada uno de ustedes y que nos use poderosamente para expandir su reino hasta el día en que Cristo regrese. Hasta entonces, vivamos cada día a la luz de la eternidad, con los ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nos vemos en el próximo vídeo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes.